Hola a todos y todas, mi nombre es Magdalena Rabini, soy licenciada en Antropología Social y Cultural y ayudante de cátedra de la materia Fundamentos de Antropología y Filosofía del turno tarde. Hoy les preparé una presentación sobre los inicios de la antropología como ciencia y sobre algunos de los conceptos básicos que tiene la antropología. Los invito a continuar conmigo esta presentación, les comparto la pantalla. Bien, entonces iniciando con este PowerPoint, vamos a tener la pregunta central y que va a dirigir el tema de hoy, que es ¿qué es la antropología? La antropología se puede definir como el estudio de los seres humanos y los diferentes modos de vida. Vamos a ver que la antropología es una ciencia muy amplia que toma de otras ciencias sociales y humanísticas materiales para analizar y comprender en su magnitud todos los fenómenos relacionados con la cultura, los seres humanos y la modalidad o los modos en los que ellos viven. ¿Sí? Entonces vamos a ver que acá se menciona la filosofía, el arte, la economía, la lingüística, la biología. Todas estas ciencias, las conclusiones de estas ciencias, va a ayudar a la antropología a poder completar el panorama sobre las diferentes culturas o modos de vida. Entonces, la pregunta que tenemos en esta diapo es ¿cómo se define el trabajo antropológico? Para trabajar estos temas, principalmente me estoy basando en el libro Constructores de Otredad. En su introducción, los autores van a justamente abordar este problema, ya que no hay una definición cierta de qué es el trabajo antropológico y, digamos, la mitad de la biblioteca va a decir que se va a definir a partir de su objeto y la otra a partir de su técnica o método. Siguiendo la parte que la define como su objeto, van a decir que la antropología es comprendida como el estudio de la otredad cultural. Mientras que aquellos que la definen según su técnica van a decir que la antropología es definida como un modo de trabajar específico donde el modo en el que se recolectan, analizan y exhiben los datos es a través de la observación participante. Bien, lo que van a plantear estos autores es que ni una cosa ni la otra pueden definir exactamente qué es el trabajo antropológico, sino que debemos complementarlas. Entonces, el trabajo antropológico se va a definir justamente por el estudio de la otredad cultural a partir de una metodología específica que va a ser la observación participante. Esto lo vamos a ver más adelante bien explícito cuando hablemos sobre la etnografía y qué implica la etnografía. Pasando entonces a la siguiente diapositiva, vamos a ver que la antropología, como todas las ciencias, es una construcción, ¿sí? Su carácter científico se da a partir de construir explicaciones sobre la otredad cultural. Los autores nos van a proponer, los autores de este libro, que utilicemos ambas definiciones para definir el trabajo antropológico, tanto entonces el objeto que investigan como la metodología propia que utilizan para conocerlo. En este sentido podemos decir que al igual que todas las ciencias, la antropología va a ser una construcción, ¿sí? Y el carácter científico justamente va a ser construir explicaciones sobre la otredad cultural. Entonces, ese otro cultural, constituido como el objeto de estudio antropológico, no va a ser un hecho empírico real, ¿sí? En el sentido de que no existe por fuera de este discurso antropológico, sino que es un objeto construido de manera científica por las diferentes teorías que van a dominar en cada época de la antropología. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que el discurso antropológico va a ir variando, ¿sí? Según la teoría que prime en cada momento, o si hay diferentes teorías conviviendo mismo, va a ir cambiando la explicación. Cuando estamos hablando sobre los periodos formativos de la disciplina, ¿sí? Que principalmente se dieron en Europa y en Estados Unidos, vamos a reconocer tres momentos. Como decía previamente, lo importante de comprender que la antropología tiene un contexto, al igual que todas las ciencias, tiene un contexto histórico que lo abarca, intereses específicos en cada contexto, que son sociales, políticos, económicos, y va a delinear también no solo los intereses de investigación, sino también las técnicas y demás. Bien, entonces vamos a tener tres periodos. El primero va a ser propiamente la construcción de la antropología como una ciencia que se separa de la filosofía, al igual que todas las ciencias modernas, a fines del siglo XIX,
¿sí? Que es el momento entonces que vamos a llamar de constitución de una ciencia. Vamos a tener una segunda etapa que se va a dar entre el periodo de las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿sí? Digamos, entre 1918 aproximadamente y 1939, es donde aparece la diversidad cultural. Y una tercera etapa que es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, donde emergen nuevos modelos teóricos. Esta es la conceptualización que van a hacer estos autores. Vamos a después encontrar otras conceptualizaciones que van a hablar, digamos, de más periodos y demás, pero bueno, me parecía que a manera inicial es interesante por ahí este planteamiento. Ingresando entonces en la primera etapa de la consolidación de la antropología como ciencia, vamos a tener a fines del siglo XIX un contexto histórico, sí, principalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, marcado por la existencia de la expansión europea en el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos para este momento ya no va a ser una colonia, pero sí vamos a tener colonias en diferentes lugares, y estas colonias, si bien no eran un fenómeno nuevo, claramente la colonización europea comienza previo a este momento, pero va a cambiar la manera de dominación, ya que va a aparecer desde principios del siglo XIX con mucha fuerza todo lo que es el evolucionismo en todas las ciencias. Como nosotros vimos con el Homo Faber, bueno, este es el contexto, una de las corrientes que se nutren y piensan al hombre de esta manera. Entonces, las ciencias sociales van a ser las encargadas de explicar los cambios que se van produciendo en la sociedad. No olvidemos que en el siglo pasado vamos a tener la revolución industrial, que son varias, digamos, pero fuertemente la primera va a empezar a marcar un rumbo. Luego vamos a tener, como mencionaba antes, las colonizaciones con este nuevo orden, ¿sí? Científico de catalogar, ¿sí? Así como se catalogaban los animales, también se catalogaban las culturas. En esta época, la escuela que funda la antropología va a ser la evolucionista, ¿sí? El método del evolucionismo va a ser el comparativo, o sea, el método a partir del cual lleven a cabo las investigaciones sobre la otredad cultural, al igual que en las ciencias naturales. Y esto es importante porque en un inicio vamos a tener una antropología muy ligada a las ciencias naturales. Entonces estamos, digamos, en un momento donde impera la idea del progreso. Y bueno, algunos representantes clásicos de esta escuela van a ser Edward Taylor, Henry Morgan y James Fraser, ¿sí? Por nombrar algunos. Todos van a coincidir con esta idea de la evolución, ¿sí? De que la ciencia, digamos, esta ciencia tiene que estudiar el cambio paulatino de las sociedades y cómo éstas fueron hacia formas cada vez más perfectas, digamos, de la antigua a la moderna. Hay ciertos supuestos que van a terminar justamente en el segundo periodo que vamos a trabajar ahora, van a terminar desacreditando al evolucionismo, ya que el evolucionismo consideraba que la humanidad se encontraba en diferentes, o sea, la explicación sobre la otredad cultural era que la humanidad se encontraba en diferentes estadios y que todos iban a tender a evolucionar hacia la civilización europea, ¿no? Que justamente era el modelo. Otro de los temas que vamos a trabajar en esta clase es el etnocentrismo, lo vamos a tener como concepto clave un poquito más adelante, pero justamente tiene que ver con esto, considerar los valores propios, o sea, por qué se la considera a la escuela evolucionista etnocéntrica, porque considera sus propios valores como la medida para poder juzgar, ¿sí? Qué era lo bueno, qué era lo malo y quiénes eran salvajes y quiénes eran civilizados. Bien, esta es una crítica que va a aparecer ahora en el segundo momento. Pasamos a la segunda etapa, que es el periodo entre las guerras. Este periodo se caracterizó por el cierre de fronteras nacionales.
Ubiquémonos en el contexto histórico, ¿sí? El periodo entre guerras fue desde 1918, que finaliza la Primera Guerra Mundial, y 1939, donde comienza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, si vamos a los estudios históricos, vamos a ver que el creciente nacionalismo comienza a principios del siglo XX, digamos, y va a estar marcando este justamente cierre de fronteras nacionales que aparece en el segundo periodo. También se van a consolidar las maneras y las formas de dominación en las colonias y la presencia europea en las mismas. Y es importante aquí que el evolucionismo, como les mencionaba previamente, va a entrar en crisis como paradigma único, ¿sí? Entonces, esto se relaciona con los cierres de frontera y la crisis del evolucionismo. La crisis por ser un modelo explicativo que dejó de tener efecto dentro de ese contexto histórico, pero aparte también porque con el cierre de las fronteras nacionales se van a empezar a desarrollar escuelas propias dentro de cada país. Entonces vamos a tener el estructuralismo y el funcionalismo inglés, el particularismo histórico en Estados Unidos, la escuela histórico-cultural en Alemania, la escuela sociológica francesa. Vamos a tener diferentes escuelas que van a estar marcadas por un propio desarrollo dentro de ese país, ¿sí? Que va a ser diferente a otros. Las críticas que se le hacen al evolucionismo como paradigma único de la antropología en este segundo periodo, vamos a tener por un lado las que fueron hacia las técnicas, ¿sí? Donde resaltaron la importancia que tenía la recolección propia de los datos. A los antropólogos evolucionistas muchas veces se los denominó antropólogos de sillón porque ellos no iban a aquellas culturas diferentes, sino que retomaban datos históricos, de exploradores, digamos, de diversas fuentes, y a partir de eso armaban las teorías que después se exponían, ¿no? Entonces, una de las críticas va a ir ligada a esto, a la importancia de recolectar los propios datos. Aparece entonces la observación participante. Esta va a ser una de las técnicas fundamentales de la disciplina hasta el día de hoy. Esta técnica la inventa Branislaw Malinowski, que es uno de los padres fundadores de la antropología. Fue un antropólogo polaco que durante la Primera Guerra Mundial se encontraba en Inglaterra y por cuestiones, digamos, políticas, decide ir a hacer un trabajo de campo a las Islas Trobriand en el Pacífico Occidental. Allí él lo que va a plantear es que justamente, ¿no? y quienes retoman para hacer la crítica al evolucionismo, que hay una importancia fundamental de que sea el propio antropólogo quien recabe los datos acerca de esas culturas a las que quiere conocer e investigar, por lo cual, digamos, la observación participante pasó a ser una gran crítica al evolucionismo que no recolectaba sus propios datos y pasó a ser una parte central de la nueva disciplina. Bien, y por otro lado vamos a tener las críticas relativas al método comparativo, ¿sí? Que dijimos los antropólogos evolucionistas utilizaban un método comparativo entre diferentes culturas. Esto estaba cargado fuertemente de etnocentrismo, entonces en este periodo se va a hacer una fuerte crítica a eso, dando lugar a lo que se llamó el relativismo cultural, ¿sí? Donde cada cultura va a ser en sí misma diferente a otras, pero va a haber un punto de equivalencia. Entrando ahora en la tercera etapa o el tercer periodo de la formación de la antropología como ciencia, vamos a tener en la década de los 50 no solo los procesos de descolonización de las excolonias europeas que se encontraban en Asia y en África, sino también en un contexto mundial más general vamos a tener el periodo de la Guerra Fría. Entonces son momentos de ebullición, momentos políticos y sociales muy particulares. En este contexto se van a producir simultáneamente dos tipos de transformaciones en estas sociedades que se habían llamado primitivas, ¿sí? Por un lado va a estar la desaparición física de los miembros que formaban estas comunidades mal llamadas primitivas, que van a ser, digamos, consecuencia tanto de las guerras como de las enfermedades que llevaron a aquellos colonos que colonizaron esas sociedades,
y también del genocidio hacia esos pueblos. Y una segunda transformación que va a ser cualitativa son, digamos, están relacionadas con las formas occidentales de vida, ¿sí? Y la consecuente desaparición cultural debido a la presión de Occidente. Occidente colonizaba esos espacios, esas tierras, esas culturas, y luego, digamos, iban desgastándose paulatinamente esos modos más tradicionales de vida, ya que estaban invadidos por las nuevas jerarquías que imponía también Occidente. Bien, entonces, en este contexto va a cambiar la mirada antropológica sobre estos otros culturales. Recordemos, entonces, la antropología es el estudio de los seres humanos y de la otredad cultural a través de un método específico que va a ser la etnografía. Bien, entonces, en este periodo van a tener mucha ebullición dos teorías, que una va a ser el estructuralismo francés y la otra va a ser el neomarxismo. Bien, en relación al estructuralismo francés vamos a tener su principal representante y fundador, va a ser Claude Lévi-Strauss, un antropólogo muy interesante que signó también toda una etapa en la antropología, y va a proponer que el trabajo de la antropología es dejar de lado esas transformaciones que estaban sucediendo en esos pueblos y concentrarse en el estudio de aquellas sociedades o culturas que todavía podían considerarse primitivas, ¿sí? Antes de que desaparecieran por completo, o sea, de que se occidentalizaran. Él va a decir que las partículas y los fragmentos de los restos que aún se pueden reunir de estas culturas van a ser cruciales para poder construir este modelo teórico de sociedad que, aunque no se correspondiera específicamente con ese grupo, sí nos ayuda a comprender los fundamentos básicos de la existencia humana. Y acá es interesante que el estructuralismo va a proponer que las operaciones de la mente son independientes al contexto cultural histórico, ¿sí? Habría una estructura mayor donde el espíritu del hombre es el mismo en todos lados, permitiendo desarrollar una ciencia general del pensamiento, digamos, alejándose un poco de las ideas de que cada cultura era específica en sí misma. Lo que va a buscar es algo que nos muestre la estructura general del pensamiento y de la cultura. En tanto a las corrientes que se pueden llamar como neomarxistas, que también se dan en esta época, en esta época vamos a tener grandes discusiones dentro del marxismo, ¿sí? Diferentes líneas de pensamiento. Durante la década del 60 va a surgir una explosión donde se van a nutrir diferentes ciencias, y la antropología está muy ligada a estos debates. Estos antropólogos se propusieron estudiar las transformaciones en las sociedades no occidentales, ¿sí? Estas transformaciones que estaban sufriendo a raíz de los procesos de colonización y descolonización. Las herramientas que va a utilizar la antropología las va a retomar de otras ciencias como la historia y la sociología, ya que las herramientas con las que contaba la antropología clásica hasta ese momento, ellos decían que no eran adecuadas para explicar estas culturas. Bien, entonces estos antropólogos se van a empezar a preguntar por las causas de las transformaciones de estas sociedades y van a encontrar que este hecho aparentemente natural se habría producido a partir de la colonización de estas culturas, de estos pueblos. Entonces, esto se va a considerar un proceso de dominación de un pueblo sobre otro, y allí surgiría la desigualdad cultural. Entonces, estas corrientes trataron de explicar la desigualdad cultural como producto de la dominación de Occidente. Bien, ahora pasando a la siguiente diapositiva, tenemos este cuadro donde, nos resume de alguna manera esto que les estuve comentando sobre los períodos y, qué objeto, qué explicación teórica, qué métodos y qué técnicas se utilizaban en cada uno. Así que ahí lo tienen resumido como para que sea más sencillo comprender. En la próxima diapositiva vamos a encontrar justamente que los cambios que se vivieron en estos periodos llevó a una fragmentación de la disciplina. Dentro de la antropología conviven diferentes escuelas
con mayor o menor prestigio o mayor o menor vigencia, pero va a llevar a que los antropólogos se vayan especializando y ya no va a ser una especialización en la sociedad, o sea, la antropología ya no va a tener solo su eje en las sociedades primitivas como en un inicio, sino que se va a volcar hacia las sociedades modernas, industriales, hacia nuestras sociedades, y se van a empezar a estudiar las problemáticas que surgen dentro de las sociedades del propio antropólogo. Bien, pasando ya hacia, digamos, esto fue la historia de la conformación de la antropología como ciencia. Ahora vamos a ver algunos conceptos claves, ¿sí? que se fueron trabajando a lo largo de todos estos periodos y que hoy, digamos, son los conceptos representantes de la disciplina. Por un lado vamos a tener la conformación de la pregunta antropológica. Es importante que entendamos que la pregunta antropológica no surge de manera abstracta, ¿sí? Simplemente en un sillón sentados pensando sobre qué nos podemos preguntar, sino que surge al contacto con los otros, con aquellos que son diferentes, ¿sí? Y esto se va a dar en un marco específico de un encuentro concreto con configuraciones culturales e históricas específicas, digamos. No va a ser una pregunta al azar ni una pregunta que se piensa antes de ese contacto. Por eso decimos que la pregunta es un intento por explicar el contacto cultural. Bien, siguiendo con el próximo concepto, el de alteridad u otredad, vamos a decir que son un tipo particular de diferenciación, ¿sí? Pero que se relaciona con la experiencia de lo extraño. No va a ser cualquier tipo de diferenciación la de la alteridad, sino que es en el proceso de confrontación con los otros, que hasta ese momento son desconocidos, es lo que la experiencia que tiene el antropólogo es la experiencia de lo ajeno, ¿sí? De aquello que no conoce, que es totalmente diferente a uno. Por eso decimos que la alteridad nace del contacto cultural y permanentemente se refiere a él, captando el fenómeno humano de un modo especial. La alteridad, digamos, es un concepto muy trabajado. Es importante que mencionemos que en esta vuelta, o sea, en esta reorganización de la disciplina, donde en un inicio los antropólogos iban hacia otras culturas, ¿sí? Viajaban, los viajes antropológicos son una leyenda casi, estos viajes a otros continentes, a describir culturas diferentes, hoy los antropólogos lo realizan dentro de su propia cultura. Entonces, es importante que podamos generar lo que Roberto D'Amata, es un antropólogo, llama la exotización de lo cotidiano, ¿sí? Nosotros viviendo en estas sociedades modernas, investigamos dentro de nuestras propias sociedades. Entonces, poder exotizar aquello que es cotidiano para poder producir justamente esta sensación de lo ajeno, de lo extraño. Esteban Crotz va a hablar sobre la alteridad y cómo ésta capta el fenómeno humano de un modo especial. Acá les dejo una cita del mismo libro, pero de otro artículo que se llama Alteridad y Pregunta Antropológica, donde dice: un ser humano reconocido como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad, como nudo de una estructura comunicativa de larga duración, como iniciado en un universo simbólico, como introducido en una forma de vida diferente a otra. Todo esto significa también como resultado y creador partícipe de un proceso histórico específico, único e irrepetible. Justamente la antropología lo que busca es conocer a ese otro y las configuraciones, el modo de vida, digamos, todo el universo simbólico, la comunicación, cómo se dan todas esas cuestiones dentro de un grupo social determinado. Bien, continuando vamos a tener el concepto de etnocentrismo, que ya lo veníamos trabajando previamente. Este concepto, como les decía, es un fenómeno social, ¿sí? Que se manifiesta en un grupo donde implica que las personas de otro grupo diferente van a ser consideradas como inferiores, ¿sí? Y discriminadas por estos grupos. Bien, entonces el etnocentrismo es
un fenómeno que reproducimos mucho en todos los niveles, digamos, tanto dentro de las ciencias como fuera de ellas, que implica que nuestros valores nuestros valores comparados con los de otros son mejores y comparamos todos los demás valores en base a los propios. Bien, continuando con la próxima diapositiva, vamos a tener el concepto de cultura. El concepto de cultura cambió mucho durante toda la historia de la antropología y es un concepto también que tiene la problemática de estar también inserto en el mundo social, con lo cual se le dan también nuevos significados. Inicialmente el concepto de cultura para la antropología se lo asoció con una intervención ético-política, podemos decir, ya que el concepto antropológico de cultura se oponía a la idea de que había personas con cultura y personas sin cultura, ¿sí? Por eso también me pareció importante poner el inicio, la definición inicial que hubo sobre el concepto de cultura, que es la de Taylor, que lo mencionábamos antes, antropólogo evolucionista. Él va a decir que la cultura es todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. En este sentido, todas las actividades y todos los pensamientos que tengan los humanos son aspectos de una cultura, ¿sí? Entonces, podemos decir que los seres humanos son seres culturales. Nos parece que esto es importante destacar, ya que aún hoy podemos encontrar personas o instituciones que clasifican a los seres humanos como cultos o incultos, sin darse cuenta que al hacerlo lo que están haciendo es evaluar con sus propios, como decíamos previamente con el etnocentrismo, ¿no? Evaluar desde sus propios valores y sin tener en cuenta que puede ser una cultura distinta con un punto de vista particular sobre determinados temas. Bien, sin embargo, bueno, como les decía previamente, el concepto de cultura es muy discutido dentro de la antropología, cómo pensarlo, cómo analizarlo, entonces se van a ir dando diferentes configuraciones. La inicial va a ser la de Taylor y después vamos a tener diferentes autores. Me gustaría señalar también a Franz Boas, que fue un antropólogo que en Estados Unidos, a partir de las ideas que se habían generado o gestado a partir del evolucionismo, ideas racialistas, lo que explicó fue que hay una completa autonomía entre lo físico y lo cultural. Entonces también ahí es importante hacer una mención para explicar que la cultura no se lleva en la sangre, sino que justamente se aprende en la vida social. Y esto nos remonta a las primeras diapositivas, donde nos preguntábamos qué era la antropología, cómo se definía el trabajo antropológico y demás, y decíamos que la antropología es una construcción, o sea, todas las ciencias son construcciones, explicaciones de cómo funciona el mundo desde determinado aspecto. La antropología es una ciencia más que explica cómo son las sociedades humanas, cómo son las personas, cómo son sus costumbres. Entonces, en ese sentido, es importante entender que así como se construye una ciencia, la sociedad también está construida y la vida social se aprende, no es algo con lo que nacemos. También a partir de la intervención de Boas es que se va a empezar a pensar a la cultura no como la cultura en singular, sino como culturas, ¿sí? Hay diferentes culturas según los grupos sociales. Vamos a tener otras escuelas como la funcionalista, con Malinowski, como les mencionaba previamente, que va a ser una crítica a la concepción del racionalismo, ¿sí?, del hombre occidental, y va a decir que estas culturas que eran consideradas salvajes van a tener sus propias lógicas, digamos que no van a ser salvajes, que van a tener sus propias lógicas, racionalidades, que van a ser legítimas también dentro de sus propios contextos. Entonces aparece esta idea de que para poder comprender una cultura es necesario comprender a los otros en sus propios términos. Y finalmente vamos a tener a la etnografía. La etnografía es la metodología que utiliza la antropología para su estudio científico. Rosana Buber es una antropóloga argentina muy reconocida que va a explicar que la etnografía es un método, un texto y un enfoque, ¿sí? ¿Por qué es un método?
porque es una manera específica de abordar la realidad social. Es un texto porque es el producto que nos deja, ¿sí? Una vez que realizamos el trabajo de campo, el producto que obtenemos de ese trabajo de campo va a ser un texto, pero también es un enfoque porque es una manera particular de investigar, ya que no se buscan reproducir los paradigmas que ya están establecidos, sino que se vincula la teoría y la investigación favoreciendo nuevos descubrimientos. Acá vamos a tener como eje central la reflexividad, ¿sí? Con esto de reflexividad nos referimos a los procesos de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto, es decir, de los antropólogos, y la reflexividad que tienen los actores o los sujetos de la investigación. Acá va a entrar a jugar un papel central el sentido común, la teoría, los modelos explicativos que tantos unos como otros tengan y cómo se vinculan. Por eso decimos que en realidad el conocimiento se revela no al investigador, sino en el investigador, ya que el investigador cuando va a hacer trabajo de campo, este trabajo, ¿sí?, antropológico que es prolongado generalmente, se va de alguna manera a resocializar, ¿sí? Va a aprender nuevamente el mundo desde otra perspectiva, que es de los actores con los que está investigando. Bueno, finalmente pasando a la próxima diapositiva y anteúltima, les dejamos esta pregunta para la reflexión de por qué estudiamos antropología en la carrera de psicología, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante la antropología dentro de esta disciplina a partir de lo que estuvimos charlando a lo largo de esta presentación? Muchas gracias por su atención.